Bueno, voy a dejar un momento para que quede en la grabación porque es cierto, no lo dejé grabando. Bueno, habíamos visto como para que quede que cuando buscamos la transpuesta de una matriz, lo que genera transponer la matriz es cambiar las filas por columnas, ¿sí? Entonces, una matriz de orden 3×2 termina, luego de hacer la transpuesta, de buscarla, en una matriz de orden 2×3, donde cada fila se transforma en columna. Primer fila ahora es primer columna, segunda fila, segunda columna, tercer fila termina siendo la tercera columna, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las propiedades de las matrices transpuestas. Bien, bueno, ahora sí voy a borrar para retomar un poquito con determinantes. Bueno, vamos a trabajar con matrices cuadradas. Por ejemplo, en este caso, bueno, supongamos esta matriz, ¿sí? Si queremos calcular el determinante de la matriz, ¿qué es el determinante? Es un número que caracteriza a la matriz, ¿sí? Si queremos calcular el determinante, podemos aplicar la regla de Sarrus, que consistía en multiplicar la diagonal mayor y sumar las otras diagonales en ese mismo sentido, y después restar la otra diagonal y las siguientes que surgían en la misma dirección. Esto mismo lo podemos hacer si repetimos las dos primeras filas acá abajo, sin necesidad de saltear ni estar tratando de recordar el orden. Entonces, comenzamos por la diagonal mayor, 2×4 por -3, más. Ahora tenemos, ya que los tenemos acá debajo ordenados, sería la que le sigue, la diagonal 3×2 por -1 y más, es decir, hice esta y ahora voy a sumar esta otra, 1×1 por 5, y a eso voy a restarle las otras diagonales. Ojo acá, porque yo estoy poniendo un menos, podemos poner corchete y restar todo lo que viene, o podemos poner un menos delante de cada uno de esos cálculos. Acá voy con la primera, es -1 por 4 por 1. Recuerden, si yo dejo solamente el menos y no pongo corchete, después tengo que seguir restando las demás. Menos. Y ahora voy con esta otra. Le escribo acá abajo. Repito el menos para no olvidarme. 5×2 por 2. Y también esta otra. Tengo que restar -3 por 1 por 3. ¿Sí? ¿Cuál era el otro camino? Dejar ese solo menos y poner corchetes desde acá hasta acá al final. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras nos tiene que dar exactamente lo mismo. Tengo 2×4, 8, por 3, 24, negativo. 3×2, 6, por -1, -6, más 5, -4, me queda +4, -20, y acá tengo 9 más 9. Bueno, tenemos -30, -20, -50, más 18, o sea, -32. El determinante, supongamos que esta es la matriz A, ¿sí? El determinante de A vale -32. Bien, esta es una manera y es lo que conocemos como regla de Sarrus,
también se le adjudica a Cramer, ¿sí? El método, pero bueno, como pasó a lo largo de la historia de la matemática, eh, siempre hay algo que se repite y tiene diferentes autores, ¿no? Es decir, hay varios que se adjudican la autoría de diferentes métodos, de diferentes teoremas. Bueno, no es la excepción, esto es lo que conocemos como regla de Sarrus, pero también como regla de Cramer, método de Cramer, ¿sí? Bien, vamos a ver otro más, otro método ahora que se llama cálculo del determinante por Laplace, ¿sí? Otro matemático. Voy a dejar el mismo sistema, perdón, el mismo determinante y vamos a trabajar con ese otro método. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Bueno, ¿en qué consiste? Acá vamos a hablar de otras cosas que hasta ahora no mencionamos, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar cofactores o determinantes menores, ¿sí? Esto es cálculo de determinantes por Laplace. Esto es una L mayúscula porque es el señor Laplace. Bien, vamos a decir que calculamos el determinante por fila o por columna, ¿sí? ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo y lo vamos a elegir nosotros. ¿En qué consiste? Supónganse que tenemos este determinante para calcular y decidimos resolverlo por fila. ¿De qué va a depender que elijamos resolver por fila o por columna? Si en alguna de las filas, cualquiera, o en alguna de las columnas nos aparecieran ceros, van a ver que es preferible elegir y decidirse por esa fila o esa columna. ¿Por qué? Porque va a haber que multiplicar a esos valores. Entonces, siempre que multipliquemos por cero, se nos soluciona el trámite, como quien dice, ¿no? Se nos facilita. Supongamos que en este caso no tenemos ningún cero y elegimos primer fila, ¿sí? No porque sea obligatorio, sino porque estamos eligiendo una de todas las opciones que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, yo voy a elegir esta primer fila, ¿sí? ¿Cómo empiezo? Tomo el primer elemento, el 2. A ese 2 lo tengo que multiplicar por menos 1 elevado a una potencia. ¿De dónde surge esa potencia? De hacer el valor de i más el valor de j. Bueno, ¿y qué es el ij? Acuérdense que era fila, columna. Fila 1, columna 1, eso me da potencia 2. Y a la vez lo tengo que multiplicar por un determinante menor. ¿Cuál va a ser ese? ¿Por qué le digo determinante menor? Y porque esto ya es un determinante. Si quito esta fila, me voy a fijar, este 2 está en esta fila y esta columna. Entonces, con esos 4 elementos que me quedan, donde no tengo el 2, ¿sí? Fíjense, si tapo esto, me quedan esos 4 elementos. Ese es el nuevo determinante menor que estoy armando acá. Un determinante más chiquitito. ¿Y a eso qué hago? Le sumo lo mismo con el siguiente elemento de la fila. 1 por, y otra vez, menos 1 elevado a la i más j. Bueno, acá tengo fila 1, columna 2. O sea, 1 más 2 me da 3. Por. Y ahora armo de nuevo un determinante menor. Si yo estoy con el 1, elimino esta fila y elimino esta columna. Así que el determinante lo voy a armar con el 3, 1, 5 menos 3. 3, 1, 5 menos 3. Y hago lo mismo con el último elemento, más menos 1 por. Y ahora otra vez, menos 1 a la i más j. Bien, i más j. Fila 1, columna 3. Me queda 1 más 3, 4.
por el determinante menor que surge de eliminar esto, ¿no? O sea, 3, 4, 1, 2. Bueno, si yo hago este cálculo, debería darme lo mismo a lo que llegamos con el cálculo anterior. Pero fíjense algo que nos va a servir a futuro. Fíjense que acá siempre es menos 1 a una potencia. Y como surge del I más J, cuando estoy en esta posición, este resultado, como es par, me va a dar un signo positivo. El siguiente me va a dar negativo. Menos 1 a la 3 me queda negativo. Menos 1 a la 4 me queda positivo. Entonces, podemos pensar en que de acá surge una matriz de signos. El primer elemento lo contamos como positivo, el segundo negativo, positivo. Después va a ser fila 2, columna 1 es impar. Impar me queda negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Fíjense que alternamos. Entonces, en lugar de pensar y hacer el cálculo cada vez que lo necesitamos, si nos acordamos de esto, lo podemos hacer directamente. Es decir, el primer elemento con el mismo signo que aparece porque nos queda positivo. Nos quedaría 2 por el resultado de ese determinante. ¿Y ese determinante cuánto nos da? 4 por menos 3, menos 12, menos 2 por 5, 10, y se terminó ese determinante. Más 1 por, ahora sí me queda negativo, menos 1. Fíjense que me quedó negativo y es lo mismo que si en lugar de escribir todo eso, yo a este término le invierto el signo que tenga. Sigo con el determinante. 3 por menos 3, menos 9, menos 1 por 5, 5, más menos 1, este menos 1 es, ¿no? El otro me da positivo, así que ni lo escribo. Y acá tengo 3 por 2, 6, menos 4. Ahí estamos. Seguimos. 2 por menos 22, menos 1 por menos 14 y menos 1 por 2. O sea, menos 44 más 14 menos 2. Y esto nos da menos 32. Nos había dado así, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo Sí, anoté sí, nos algo dio eso mismo. copiado. Bueno, qué bueno, porque se me hubiera metido la pata por ahí en el medio.